tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Hoy vamos a estar hablando de la salud de la mujer. Otra vez vamos a hablar de este tema porque el pasado miércoles 28 de mayo se conmemoró el Día Internacional por la Acción de la Salud de la Mujer. Y en ese marco sabemos que el Estado debe garantizar el derecho a toda mujer el acceso a la salud durante toda su vida. Pero hoy vamos a tratar de abordar distintos aspectos de la salud y para eso le vamos a dar la bienvenida al médico tocoginecólogo, doctor Fernando Ingaramo. Adelante, por favor. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué Gracias tal? por estar aquí. No, Tome por asiento, favor, por favor. permiso. Gracias por haber venido aquí a Había una vez una mujer. Gracias por invitarme. Bueno, hablamos un poco de la salud de la mujer y siempre que llegan estos días aprovechamos para repasar algunas cuestiones que tienen que ver con la prevención, ¿no es cierto? Los controles que tiene que hacerse una mujer. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son los métodos anticonceptivos. Bueno, en principio consultarlo. A ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de decir, bueno, nos controlamos y cuidamos nuestra salud? Perfecto. Yo primero y principal quería decirles que muchas veces el ginecólogo es el médico de cabecera de la mujer, sobre todo en la etapa en que la mujer está en su edad fértil, la mujer joven, siempre el ginecólogo es el médico de cabecera y dentro de los controles que se debe hacer anualmente una mujer son el Papa Nicolau, anualmente debe realizarse, conjuntamente con el estudio de las mamas, que en la mujer joven se realizan ecografías mamarias y en la mujer a partir de los 40 años debe realizarse una vez por año una mamografía. Bien. Estos dos métodos, digamos, que son métodos de screening, tanto el Papa Nicolau como la mamografía, son fundamentales para la detección temprana de cualquier patología, ¿no es cierto?, tumoral, tanto en la mama como en el cuello del útero. Son dos patologías muy prevalentes en la mujer y estos dos métodos de screening ayudan a detectar en estadios preclínicos la patología y se ha demostrado en todo el mundo que disminuyen mucho la mortalidad tanto por el tumor de mamas como los cánceres de cuello de útero. Claro. Aquí quiero detenerme porque se ha escuchado en los últimos días esta noticia de Angelina Jolie que siempre sale con el tema de la posibilidad de cuidar su salud de distintas maneras que por ahí las mujeres decimos, bueno, hay que hacer tanto realmente. Ella se hizo una doble mastectomía y ahora se hizo una histerectomía. ¿Es necesario esto o bueno, estamos hablando de la decisión de una actriz que por ahí tiene algunas otras posibilidades? Eso va conjuntamente acompañado de lo que es un asesoramiento genético. Hay algunas mujeres que tienen lo que se llama una predisposición genética y por los antecedentes familiares de desarrollar en un futuro alguna neoplasia en la mama o en el útero o en los ovarios. Entonces, en esas mujeres que juntan una cierta puntuación de acuerdo a una estadificación que se hace y un asesoramiento genético con un alto riesgo de presentar estas patologías, estas cirugías profilácticas tienen el beneficio de prevenir la posible aparición en la mujer de estas patologías, pero son pacientes muy seleccionadas que deben reunir un conjunto de factores de riesgo para poder llegar a estas cirugías, porque son cirugías muy grandes, muy, cruentas para la mujer, entonces son mujeres muy en particular que serían la indicación de tener que realizárselas, que tienen que reunir muchas condiciones genéticas de alto riesgo de presentar la patología. Claro, no solamente que uno dice, bueno, a lo mejor mi mamá tuvo cáncer de mama, no solamente eso, sino una serie de factores genéticos. Siempre la historia familiar es lo más importante y los antecedentes familiares es lo más importante, pero hoy en día hay muchos marcadores tumorales, muchos genes tumorales que estudiándolos y detectándolos su positividad en la paciente nos hacen inclinar a veces la balanza para tener que llegar a estas cirugías, pero son muy pocas las pacientes y muy seleccionados los casos, Claro. Si no hay un riesgo muy elevado, con los controles anuales uno siempre, como son dos patologías que tienen estos métodos de screening que ayudan a detectar la patología en una etapa preclínica, siempre haciendo los controles anuales vamos a llegar a tiempo con la patología para con cirugías mínimas poder resolver la patología, Bien, ¿qué pasa cuando la mujer llega a la menopausia? Bueno, esa es otra etapa compleja de la mujer porque empieza todo el cuadro del síndrome climatérico, los sofocos, las alteraciones vulvovaginales,
menstruales, las incontinencias urinarias. Entonces ahí el ginecólogo debe atacar la problemática un poco más integral y también hacer un trabajo interdisciplinario, porque aumenta mucho también el riesgo cardiovascular en la mujer después de la menopausia. Entonces el ginecólogo debe, como médico de cabecera, aprovechar para los controles de laboratorio correspondientes, medición de presión arterial, peso, talla, los índices de masa corporal. Y lo fundamental es tratar de aplacar o, digamos, disminuir los síntomas climatéricos, los sofocos, mediante muchas veces los tratamientos de reemplazo hormonal. Es muy importante también el control de la parte ósea en la mujer menopáusica, porque la mujer, cuando deja de producir estrógenos naturalmente, el hueso, ¿qué pasa? Se empieza a descalcificar. Sí. Y con eso vienen las fracturas y la fractura de cadera con las complicaciones y la alta mortalidad que tiene muchas veces por la osteoporosis y la descalcificación que sufre la mujer en la menopausia. Por eso es fundamental el estudio del hueso, también el estudio, por supuesto, de las mamas, y los estudios, la parte cardiovascular y la parte de laboratorio para las alteraciones, sobre todo lipídicas, que sufre la mujer, que muchas veces aumenta los triglicéridos, colesterol. Entonces todo eso es un trabajo que hay que hacer interdisciplinario, juntamente también el ginecólogo con el clínico y cardiólogo. Donde hay que prestar atención. Bueno, exactamente. Y queríamos echar un vistazo o hacer un pantallazo general, lo que tiene que ver con el acceso a la salud sexual y reproductiva de la mujer, lo que tiene que ver con los métodos anticonceptivos. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Buenísimo. Bueno, lo primero, cuando una mujer llega al consultorio a la consulta por anticoncepción y salud reproductiva, lo más importante que debe hacer el ginecólogo es ofrecerle todo el abanico de posibilidades que tiene la mujer, explicarle los riesgos, los beneficios de cada método, pero siempre lo que nosotros vemos que nos da mucho resultado es que la mujer decida cuál es el método con el cual ella se siente más cómoda, más segura, que lo va a respetar y que lo va a cumplir. No que el médico ginecólogo imponga el método, salvo algunas circunstancias en particular donde ciertos métodos están contraindicados en algunas mujeres. Generalmente nosotros nos manejamos en las mujeres jóvenes, mujer adolescente, lo que más utilizamos son los métodos anticonceptivos hormonales, la pastilla anticonceptiva. Primero, antes de indicarla, obviamente hay que hacer los estudios de rutina que contábamos, Papa Nicolau, estudio de las mamas, estudio completo de laboratorio. Si es una mujer sana que no tiene ninguna complicación, ninguna enfermedad crónica, el anticonceptivo se puede administrar con tranquilidad, siempre y cuando después recomendarle los controles anuales, pero es un método muy eficaz y requiere sí el cumplimiento de la paciente en la respeta de las tomas, no olvidarlo, en el respeto de la toma, y ir viendo cómo es la tolerancia. Claro. Después, en aquellas mujeres que tienen factores de riesgo cardiovascular, que son hipertensas, que tienen diabetes, que tienen un poco de obesidad, por ahí el método anticonceptivo corren algunos riesgos con complicaciones, sobre todo cardiovasculares, sobre todo de la parte vascular. Entonces, en esas mujeres optamos por anticonceptivos que están hechos solamente a bases de progestágenos, que no tienen la parte estrogénica, o si no, utilizamos los métodos de dispositivos intrauterinos, los DIU, que también son muy eficaces. Esas mujeres deben tratar de no utilizar métodos hormonales, porque aumentarían mucho sus riesgos cardiovasculares por su diabetes, por su hipertensión. Entonces, en esas mujeres somos más de utilizar dispositivos intrauterinos. Bien, bueno, muchísimas gracias por haber venido, gracias por hacer este pantallazo en este mes que estamos celebrando el Día de la Salud de la Mujer. Gracias, doctor Inga. No, muchas gracias por invitarme. No se vayan, hay más sobre la salud de la mujer, ya venimos. Bueno, estamos hablando de la salud de la mujer, lo decíamos, ahora está con nosotros la doctora Mercedes Añudo, que es especialista en diagnóstico por imágenes. Gracias por haber venido, Mercedes, no, de nada, otra vez aquí en Había una vez una mujer. Bueno, ¿cuál es el rol de diagnóstico por imágenes en todo esto que venimos hablando? Hablábamos con el doctor Ingaramo la importancia de los distintos controles que hay que hacerse, y bueno, tenemos que hacer esto que es todo nuevo, lo que es diagnóstico por imágenes, ¿no es cierto? Exactamente, más allá del Papa Nicolau, como dijo el doctor, es muy importante el estudio de las mamas. Y para estudiar las mamas se utiliza la mamografía como test de screening. Y es súper importante hacerlo una vez al año, como bien dijo él. Esto lo que produce es una reducción en la tasa de la mortalidad por cáncer de mama de un 30%. Bien. Lo que nos permite es realizar un diagnóstico precoz.
En eso radica lo que me preguntás, la importancia de hacerse el estudio anualmente. Bien, ¿y a partir de qué edad es que hay que empezar a hacerse el estudio de esta manera? Mira, lo que se recomienda es, a partir de los 40 años, una mamografía por año. Pero ahora se implementa a los 35 años hacer una mamografía de base. Bien. Guardarla y a partir de los 40 tener esa mamografía para siempre comparar. Bien, ¿y la ecografía? Bueno, la ecografía es un estudio complementario en la mama. Se utiliza fundamentalmente en pacientes jóvenes, por ejemplo, de 35 años o menos, o en aquellas pacientes de 35 años o más, pero que tienen mamas densas. Complementa a la mamografía. Bien, ¿qué pasa si encontramos algo, algún nodulito, algo para atender, digamos? Viste que las mujeres primero, vamos así, sí, primero no hay que rogando. Asustarse. Claro, que no pase nada. No hay que asustarse porque es muy, muy común tener algún quiste, algún nódulo. Bueno, con todos estos estudios, la mamografía y la ecografía, el médico imagenólogo define el tipo de control a realizar. Hay mujeres que debemos evaluarnos el año que viene. Hay otras que no, que requieren controles semestralmente. Y en cambio otras que requieren una punción, por ejemplo, de ese nódulo. ¿La punción se puede hacer en ese momento? No en ese momento, pero se hace en el mismo consultorio, programado, es muy sencillo y ambulatorio. Se pone un poquitito de anestesia local en la piel y se toman unas muestras de ese nodulito, por ejemplo. Bueno, ¿y eso nos duele? Porque no, no duele, no duele, no duele. No duele. Vos nos asegurás que no duele. Por supuesto. Bueno, y si duele que hay que bancársela, ¿qué va a hacer? Bueno, y la última tecnología, que ya habíamos hablado algo el año pasado en este tema, porque viste que por ahí tenés que ir y decir, ay, ese aplastamiento, que aprietan, no quiero. Eso hay que seguir aguantando. No queda otra. No queda otra. La última tecnología para estudiar la mama sigue siendo la mamografía digital directa. Es un mamógrafo nuevo, así como evolucionan las cámaras de fotos, por ejemplo, evolucionan estos equipos. Entonces, en vez de revelar la imagen, como hacíamos antes con las fotos, directamente la imagen aparece en las pantallas para poder informarlas. Bueno, perfecto. No hay que tener miedo, hay que juntar valor, ir, y porque bueno, es por nuestra salud, ¿no es cierto? Muy importante. Bueno, muchas gracias, no, Mercedes, por favor, como de siempre. nada. Gracias por haber venido. Nos vamos a la pausa aquí en Había una vez una mujer. Como siempre estoy recordándoles nuestras vías de comunicación, nuestro Facebook, Había una vez una mujer, o nuestro mail, habiaunavezunamujer@gmail.com. Enseguida venimos, no se vayan. Bueno, está con nosotros aquí en Había una vez una mujer el doctor Carlos Angelini, que es médico anestesiólogo. ¿Cómo le va? Gracias por haber venido. ¿Qué tal? Bienvenido aquí a nuestro programa. Bueno, estamos hablando de la salud de la mujer y vamos a hablar de lo que usted trata, que tiene que ver con el dolor crónico, porque bueno, muchas veces las mujeres nos encontramos en esta situación. Cuéntenos un poco de qué se trata esto. Bueno, básicamente lo que uno hace trata los dolores crónicos benignos, mal llamados benignos y malignos. Crónico benignos son los dolores neuropáticos, el que uno se especializa, y el dolor por cáncer, que sería el dolor crónico maligno. Sin mal llamado porque el dolor, en algunos casos, como el dolor neuropático, no es solamente el síntoma, sino es la enfermedad en sí. En cambio, el dolor por cáncer da patologías viscerales dolorosas y patologías somáticas dolorosas y neuropáticas dolorosas. Y básicamente la diferencia que hay en uno y otro es muy importante, porque generalmente el dolor neuropático generalmente es mal diagnosticado y como es mal diagnosticado, muy mal medicado. Claro. Entonces, porque son dos completamente diferentes. Si quiere les puedo más o menos... Básicamente hay tres tipos de dolores: el dolor somático, el dolor neuropático y el dolor visceral. El dolor somático, que generalmente coexiste también a veces con el dolor visceral, pongámosles, como dijimos antes, el dolor por cáncer. Ese dolor por cáncer tiene un nociceptor periférico, es decir, hay estimulación de receptores periféricos,
que a través de la periferia, sistema nervioso periférico central, el paciente siente dolor. Mucho o poco, depende cómo están las vías del dolor. Y puede tener una manifestación visceral en caso de, por ejemplo, un cáncer, estamos hablando de mujeres, de cáncer de cuello de útero o de útero, no operados, que antes se veía mucho, y que hacen un compromiso de nervios periféricos que inervan que salen de la columna, inervan el útero, que generalmente son ramas simpáticas, y eso le produce un dolor visceral, el dolor visceral del útero o del intestino que está. Entonces esos son, en cambio el dolor neuropático no tiene estimulación nociceptiva, ese obedece a un daño parcial o total del sistema nervioso periférico y o central. Por ahí nos encontramos las mujeres también con dolores cotidianos que no sabemos cómo llevar adelante. Los más comunes pueden ser, por ejemplo, el dolor de cabeza o los dolores de columna. ¿Qué recomendaciones hay para esto? ¿Cómo se puede tratar? Y normalmente, bueno, nosotros la especialidad que hacemos, anestesiólogos que se dedican a este tipo de dolor, se imbrican con muchas especialidades, sobre todo con dermatología, con las neuralgias posherpéticas. Con neurocirugía, sobre todo con las lumbalgias por hernia de disco, por síndrome facetario, o personas que están operadas de hernias de disco y quedan con dolor neuropático. Eso sería la periferia. El dolor de eje central es las pacientes o pacientes que tienen un accidente cerebrovascular y quedan con dolor talámico o síndrome de Drégy-Jussy. Es un francés que lo estudió. Y esos son los dos clásicos. Con respecto a la mujer, que usted fuera del programa me preguntaba, en ginecología, excepto que no sea dolor por cáncer, son muy pocas las patologías estrictamente neuropáticas que la mujer padece de por sí. Es decir, por ejemplo, en un nódulo de mama, que antes estaban hablando de diagnóstico por imagen diagnóstica y se han operado, muchas veces, muchas pacientes quedan con dolor neuropático, el sistema nervioso periférico se daña y quedan con un dolor neuropático de miembro superior. Sí. Cuando se le hacen operaciones radicales uterinas por cánceres de útero, muchas veces quedan, que se llaman operaciones de Wertheim, que se toca la cadena ganglionar hipogástrica, hacen un síndrome doloroso, neuropático. Después los dolores menstruales o dismenorrea o dispareunia cuando tiene relaciones sexuales. Es decir, generalmente el 90% o 90 y pico la trata el ginecólogo. Si aparece en esto, se lo ha derivado. Y las cefaleas, hemicráneas o cefaleas en clúster, generalmente uno se las deriva poco, generalmente primero recurren al neurólogo o neurocirujano y bueno, si por ahí la derivan a un especialista, como generalmente no tengo mucha experiencia por esas casualidades, es decir, no se deriva, o a lo mejor por desconocimiento de la gente, pero también nosotros, anestesiólogos, hacemos ese tipo de dolor, que generalmente son vasomotoras o pueden ser orgánicas por compresiones de espondiloartrosis, es decir, tumorales, es decir, tienen un montón de, pero son diagnosticables y tratables. Bueno, ¿qué recomendación daría, sobre el final ya le pregunto, a una mujer que se encuentra con un dolor? Porque a veces el dolor hace que uno realmente se sienta muy mal y a veces es por mucho tiempo. Me imagino que a veces cuando van al consultorio dice, hace a lo mejor años que tengo este dolor, ¿verdad? Bueno, claro, eso es lo que yo veo y cada vez yo tengo más pacientes derivados generalmente por neurocirujanos, casi ya más mujeres que varones, pero muchas con espondiloartrosis y con hernias discales viejas, operadas o no, que necesitan, se le hace una serie de tratamientos que se llaman bloqueos nerviosos con anestésicos locales y corticoide de larguración. El 90% anda bastante bien, porque ya a una edad determinada son no operables, porque tienen una serie de patologías cardiovasculares o respiratorias o renales, no entra la cosa. Aparte ya cada vez los neurocirujanos están tomando más conciencia que no todo síndrome doloroso, hernias de disco deben ser operadas, algunos la mandan por un tratamiento médico previo y si andan no se operan. De eso la casuística ya tengo bastante. Pero en general, para la mujer el consejo y para los médicos también, un dolor después de 3 meses ya se considera dolor crónico, que no calma con analgésicos convencionales, es decir, del tipo DAINE, que son los analgésicos, ibuprofeno, o asociados con algún opioide débil. Opioides son los morfinos similares, como puede ser el dextroprofoxifeno o la codeína. Ahí ya hay que pensar en derivarla para una consulta con un especialista, porque si no calma con eso, o calma poco, el dolor no es somático, sino que es neuropático, y ahí la cosa es
prácticamente están contraindicados los opioides en dolor neuropático porque no hay estimulación de nociceptores. Claro. Hay toda una desmielinización del sistema nervioso periférico y central. Es decir, es muy específico los tratamientos. Claro, o sea que, bueno, ahí ya hay que prestar atención. Sí, señor. Muchísimas gracias por haber venido, No, muy al amable. contrario, espero que le haya sido útil y haya entendido un poco. Sí, como que no, gracias por estar aquí. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. Bueno, estamos en la parte final de Había una vez una mujer y como siempre está con nosotros Cristina Valari para recomendarnos algo para leer. ¿Cómo estás, Cris? Buenas tardes. Muy bien, Gaby. ¿Qué nos trajiste hoy? A ver. Hoy nos vamos a dar un pequeño Ay, gusto. qué lindo. Voy a mostrar en realidad lo precario que está el libro, pero lo voy a mostrar con gusto y con cariño. Este libro yo lo usaba en 1972 cuando Ajá. estaba en mi segundo año de la facultad. Así que bueno, por algo está así. Sí, Se ve que sí. lo has leído mucho. Muchísimo, marcado como la mayoría de mis libros, señalado, las poesías completas de Antonio Machado. Ah, qué lindo. Ajá. Antonio Machado, a ver, vamos a dar una referencia a los televidentes, sobre todo a los más jóvenes. Después empezamos con los datos biográficos así como más formales. Para que recuerden, la mayoría tiene que identificar a Antonio Machado con Joan Manuel Serrat. ¿Por qué? Porque justamente en alguna etapa de su vida, cuando recién comenzaba a ser conocido, Serrat trascendió por aquello de, ¿te acordás? Caminante no hay camino, se hace sí. camino al andar, ¿no es cierto? Bueno, justamente... Ahora vamos entonces a la presentación en sociedad un poco más formal. Más formal. Antonio Machado nació en Sevilla en 1875 y formó parte de lo que se llamó la generación del 98 en España, que cobijó a grandes escritores, poetas y prosistas como Miguel de Unamuno. Él es muy, admiraba mucho a Juan Ramón Jiménez, aquel Juan Ramón Jiménez de Platero y yo, que leíamos cuando yo era chiquita, ustedes no, vos y la productora y los chicos no. Pero lo hemos leído, ¿cómo que no? Platero y yo. Pero bueno, sí. digamos, era como el libro de cabecera del colegio. Sí. Y murió en Francia en 1939, o sea que dentro de todo podemos considerar que es bastante cercano a nosotros. ¿Por qué me sedujo traer las poesías completas de Antonio Machado? Porque no tiene, a ver, no encontraremos, por ejemplo, una poesía como la de, ¿te acordás cuando hablamos de Mario Benedetti, sí. el uruguayo, sí. que hablamos, ¿no es cierto?, de los poemas de amor, de lo cotidiano y demás? Aquí hay sobre todo un enfoque filosófico, claro. diría yo, pero filosófico en este sentido. Como decía mi querida profesora de filosofía en el Colegio del Calvario, ya hace mucho tiempo, Ana Matilde Ferrante de Caquizu, ella nos decía que la filosofía se interroga acerca de las causas primeras y de las razones últimas. Bueno, eso es lo que hace Machado en su poesía. Preguntarse a sí mismo, compartir con el lector justamente las causas primeras, es decir, los temas básicos de la vida, la muerte, el amor, pero además él tiene cosas muy puntuales, por ejemplo, una crítica, iba a decir feroz, por eso dudé, no, feroz no, pero digamos descarnada a una España que él ama mucho y sin embargo ese amor no lo ciega, una España que pasaba por un proceso social y político muy especial en ese momento, ¿no? Entonces dice, pequeña copla, nuestro español bosteza, es hambre, sueño, hastío. Doctor, ¿tendrá el estómago vacío? El vacío es más bien de la cabeza. Así como muy terrible. Ahí estaba como pintado. Y entre los temas que él toca, por ejemplo, vamos a encontrar, si nosotros leemos su poesía, vamos a encontrar, por ejemplo, los temas de los caminos, el agua,
el tiempo, o sea, son temas recurrentes en su poesía, son poesías reflexivas, hermosas, hondas, y hay un tema puntualmente que es muy clave en él, que es la búsqueda de Dios. Es la búsqueda de Dios, de un Dios al que se quiere encontrar, pero no puede encontrarse. Hay algunas coplas donde él dice: soñé que Dios me hablaba y yo le decía algo y Dios me contestaba, y después soñé que soñaba. ¿Ah? En cambio, el acercamiento de Machado a Jesucristo, por ejemplo, es mucho más concreto, o sea, es un Dios más cercano. Pero fíjate, y aquí seguramente los televidentes van a reconocer esta copla popular, la saeta, porque Joan Manuel Serrat la ha musicalizado. Dice: oh, la saeta al cantar, el Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. Un Cristo más cercano, un Cristo triunfante y un velado reclamo y una adhesión al Cristo resucitado. Bien, muchísimas gracias como siempre, Cris. Bueno, muy lindo lo de hoy. Bueno, nos estamos yendo, no tenemos más tiempo, nos dicen gracias por habernos acompañado, esperemos que les haya gustado. Hasta nuestro próximo encuentro. Y en la mujer, a partir de los 40 años, debe realizarse una vez por año una mamografía. Bien. Estos dos métodos, digamos, que son métodos de screening, tanto el Papa Nicolau como la mamografía, son fundamentales para la detección temprana de cualquier patología, ¿no es cierto?, tumoral, tanto en la mama como en el cuello del útero. Son dos patologías muy prevalentes en la mujer, y estos dos métodos de screening ayudan a detectar en estadios preclínicos la patología, y se ha demostrado en todo el mundo que disminuyen mucho la mortalidad tanto por el tumor de mamas como los cánceres de cuello de útero. Claro. Aquí quiero detenerme porque se ha escuchado en los últimos días esta noticia de Angelina Jolie, que siempre sale con el tema de la posibilidad de cuidar su salud de distintas maneras, que por ahí las mujeres decimos, bueno, hay que hacer tanto realmente. Ella se hizo una doble mastectomía. Es de riesgo para poder llegar a estas cirugías, porque son cirugías muy grandes, muy, digamos, cruentas para la mujer. Sí. Entonces son mujeres muy en particular que serían la indicación de tener que realizárselas, digamos, que tienen que reunir muchas condiciones genéticas de alto riesgo de presentar la patología. Claro, digamos. no solamente que uno dice, bueno, a lo mejor mi mamá tuvo cáncer de mama, no solamente eso, sino una serie de factores genéticos. Siempre la historia familiar es lo más importante, sí, y los antecedentes familiares es lo más importante, pero hoy en día hay muchos marcadores tumorales, muchos genes tumorales que estudiándolos y detectándolos su positividad en la paciente nos hacen inclinar a veces la balanza para tener que llegar a estas cirugías, pero claro, son muy pocas las pacientes y muy seleccionados los casos, digamos. Claro. Si bien, no hay un riesgo muy elevado, con los controles anuales uno siempre, como son dos patologías que tienen estos... Gracias por estar aquí. No, Tome por asiento, favor. Gracias por haber venido aquí a Había una vez una mujer. Gracias por invitarme. Bueno, hablamos un poco de la salud de la mujer y siempre que llegan estos días aprovechamos para repasar algunas cuestiones que tienen que ver con la prevención, ¿no es cierto? Los controles que tiene que hacerse una mujer. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son los métodos anticonceptivos. Bueno, en principio consultarlo. A ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de decir, bueno, nos controlamos y cuidamos nuestra salud? Perfecto. Yo primero y principal quería decirles que muchas veces el ginecólogo es el médico de cabecera de la mujer, sobre todo en la etapa en que la mujer está en su edad fértil,
la mujer joven, siempre el ginecólogo es el médico de cabecera, y dentro de los controles que se debe hacer anualmente una mujer son el Papa Nicolau, anualmente debe realizarse, conjuntamente con el estudio de las mamas, que en la mujer joven se realizan ecografías mamarias. Y ahora se hizo una histerectomía. Bueno, ¿es necesario esto o bueno, estamos hablando de la decisión de una actriz que por ahí tiene algunas otras posibilidades? Eso va conjuntamente acompañado de lo que es un asesoramiento genético. Hay algunas mujeres que tienen lo que se llama una predisposición genética y por los antecedentes familiares de desarrollar en un futuro alguna neoplasia en la mama o en el útero o en los ovarios. Entonces, en esas mujeres que juntan una cierta puntuación de acuerdo a una estadificación que se hace y un asesoramiento genético con un alto riesgo de presentar estas patologías, estas cirugías profilácticas tienen el beneficio de prevenir la posible digamos, aparición en la mujer de estas patologías, digamos, pero son pacientes muy seleccionadas que deben reunir un conjunto de factores. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Hoy vamos a estar hablando de la salud de la mujer. Otra vez vamos a hablar de este tema porque el pasado miércoles 28 de mayo se conmemoró el Día Internacional por la Acción de la Salud de la Mujer. Y en ese marco sabemos que el Estado debe garantizar el derecho a toda mujer el acceso a la salud durante toda su vida. Pero hoy vamos a tratar de abordar distintos aspectos de la salud y para eso le vamos a dar la bienvenida al médico tocoginecólogo, doctor Fernando Ingaramo. Adelante, por favor, ¿cómo le va?